Grupo Socialista para explicar las enmiendas que presentan a las cuentas autonómicas, que incluyen medidas importantes para La Palma. Hablan de aportaciones superiores a los 40 millones para la reconstrucción de infraestructura en el Valle de Aridane. Han hablado además también de que la aportación del gobierno de Canarias, pues que está quedándose ahí en prácticamente nada, que no hay iniciativas específicas para la isla de La Palma y que así, bueno, eso va a poder avanzar en la reconstrucción real y justa. Alicia Van Ostenden es diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, es concejal también y portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí esta mañana. Nosotros encantados de que nos acompañe este ratito. A ver, que los presupuestos no son buenos para La Palma. Creemos que podrían ser mejorables y por eso los enmendamos, es decir, hacemos nuestras propuestas para mejorarlos. Entendemos que, además, desde el Grupo Socialista en el Parlamento, que somos el grupo más mayoritario, somos 23 diputados, bueno, hemos presentado enmiendas para toda Canarias, genéricas, digamos. Hemos presentado más de 500 enmiendas por unos 220 millones de euros que afectan a todas las áreas, ¿no? Sobre todo pensando en la mejora de los servicios públicos, de la mejora de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y también en los temas de transición ecológica, en la sostenibilidad de nuestras islas. Y todas estas enmiendas que hemos presentado a nivel general, de alguna manera también mejoran o influyen en la isla de La Palma, por ser también parte del territorio, evidentemente, pero pensábamos que La Palma necesitaba un plus también de enmienda por su situación específica, ¿no? Por todo el tema de la afección del volcán y otras cuestiones que son peticiones históricas que siguen sin estar en el presupuesto, proyectos que creemos que son necesarios. Y bueno, hemos hecho una batería bastante amplia de enmiendas que, como bien decía, sobre los 44 millones, fíjate, casi el 20% del presupuesto enmendado por el Grupo Socialista, de 200 y pico millones, 220, hemos presentado 44 para La Palma. Entonces, bueno, creo que hemos hecho un trabajo ahí de unir las sensibilidades también de los municipios que nos han dado todos nuestros compañeros de municipios, de los vecinos y también de las necesidades que creemos que tiene La Palma y que no estaban reflejadas en el presupuesto actual, en el borrador de presupuesto, todavía un borrador. A ver, que dice usted que si no, le escuché hace un ratito en una comparecencia de prensa que ha tenido lugar en la sede del Partido Socialista en Santa Cruz de La Palma, le escuché un extracto, porque andaba en mitad del programa, pero le escuché un extracto en el que le entendí que con este presupuesto no se está aportando nada. O sea, que no hay una hoja de ruta de reconstrucción, que no marca el gobierno decir, a ver, queremos hacer esto, y aquí esto cuesta este dinero, lo tenemos destinado aquí para hacer esta primera fase, esta segunda fase, esta tercera fase. Claro, te pongo dos ejemplos. Por ejemplo, hablan del Colegio de La Laguna, que es una infraestructura que llevamos 3 años escuchando que primero lo hace el gobierno de Canarias, luego lo hace el Cabildo, luego hicieron un convenio, luego el Cabildo lo quiere hacer por emergencia, luego no podía hacer por emergencia. Es decir, llevamos un culebrón con este colegio y cuando vemos los presupuestos de la comunidad autónoma no aparece una partida para este colegio. Entonces, está claro que falta una cierta planificación porque debería estar una partida para este colegio. Y entonces es una de nuestras enmiendas. O, por ejemplo, la reconstrucción de los viales, de las infraestructuras públicas de los ayuntamientos, las municipales. Los ayuntamientos no pueden hacerse cargo de la mitad de esas inversiones, que es lo que estipula el convenio con el Estado. El Estado va poniendo la mitad y el ayuntamiento la mitad. Pero, por ejemplo, un ayuntamiento como Los Llanos, la mitad, pues ya tenemos 28 millones de... no, más, la mitad son 50 y pico millones de euros. ¿Cómo va a poner el ayuntamiento ese dinero si su presupuesto es de 28 millones de euros al año y con eso tiene que cubrir las necesidades de los vecinos? Entonces, el gobierno de Canarias se comprometió a poner una cuarta parte, es decir, un 25% de los costes y que el otro 25% lo pusiera el Cabildo, y de eso no hemos visto nada. Por eso otra enmienda va en esa línea de que el gobierno de Canarias le ponga a los ayuntamientos lo que necesitan para recuperar caminos, viales y todo lo relacionado con ellos, las luminarias, el saneamiento, el agua, todo eso tiene que venir por ahí. Entonces, en la reconstrucción, y bueno, es verdad que falta una cierta planificación en la reconstrucción y no solo es presupuesto, es también planificación. Es decir, no todo es dinero, también es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Así que bueno, pero la primera parte del dinero tiene que estar, eso es evidente. ¿Tiene fe en que le acepten las enmiendas?
Bueno, yo sí que me gustaría hacer un llamamiento al resto de diputados de coalición y del Partido Popular. Creo que son enmiendas razonables, que además hemos propuesto unas bajas de presupuesto. Sabes que tienes que pedir una alta, pero tienes que decir de dónde sacas el dinero, Correcto, evidentemente, correcto. porque sería muy fácil pedir, pero Sí, sí. y hemos estipulado unas bajas razonables también, y creemos que es razonable lo que estamos pidiendo. Y creo que es necesario. Lo que me sorprende es que los alcaldes de estos ayuntamientos no estén levantando la voz al gobierno de Canarias para pedirlo, igual que lo levantan hacia otras administraciones, ¿no? Por tanto, yo sí pediría, y más a los diputados palmeros de coalición y de Partido Popular, que lo apoyen para que esto pueda salir y podamos seguir reconstruyendo. Mm. Lo que pasa es que, por ejemplo, para la reconstrucción, el alcalde de Los Llanos forma parte, es diputado por Coalición Canaria y dirá, bueno, esto que me está contando la concejal y diputada del Partido Socialista, si acepta las enmiendas, o su grupo acepta las enmiendas, o el gobierno acepta las enmiendas, pues alguien puede pensar, oye, usted alcalde, ¿cómo no pensó esto? Lo tiene que pensar la concejal en la oposición. No, es un poco lío, Bueno, ¿no? sí, sí, yo creo que a veces falta que se exija a los propios, ¿no? A veces, ¿no? Porque es verdad que yo escucho hablar del 50% del Estado, pero no escucho hablar del 25%. Es verdad que no hay un convenio firmado, eso es cierto, pero sí que hay un compromiso del Gobierno de Canarias, público y publicado, de que se iba a hacer cargo de estos fondos. Entonces yo creo que ya es hora y creo que sí, yo creo que el alcalde ya no es el primer interesado en que esto se apruebe. Por tanto, yo espero que nos apoye en esta enmienda, que el más interesado para poder sacar adelante todos los caminos que se están empezando a reconstruir en los llanos es el propio alcalde, sí. Mm. Sería utópico, ¿no? Pensar que si estas enmiendas que usted ha presentado esta mañana, o sea, que ha hecho públicas esta mañana, que lo está haciendo aquí ahora, pero sería utópico pensar eso, que todos los políticos, no sé, mañana cuando fueran a coger el Vinter ahí en el aeropuerto y en torno a un café, que me comprometí a pagarlo yo si hace falta, dijeran, oye, mira, sí, lleva razón el Partido Socialista, vamos a enmendar el presupuesto, porque es verdad que faltan, bueno, no sé, 40, 30 millones más para La Palma, vamos a apoyarlo, es verdad, o que igual algún diputado del PP o del PSOE dijera, estamos de acuerdo, pero mira, faltó añadir esto, o igual es más interesante esto, quitamos este millón de aquí y ponemos esto. Eso sería una utopía, pensar que eso Sería lo pasara. ideal, pero ahora es una utopía, es lo triste y se entiende a veces que la gente se canse de los políticos porque parece que siempre es el tú más y echarnos los trazos a la cabeza, cuando en esto tendríamos que hacer piña y trabajar todos juntos para conseguir los resultados ideales, ¿no? Para dar respuesta a lo que piden los vecinos y las vecinas, no más que que para eso nos están pagando con los impuestos de todos los vecinos y vecinas. Pero, pero sí, yo creo que nos falta quizás eso en la política y lo hemos visto en los últimos años. Es decir, yo recuerdo en la anterior legislatura cuando estábamos al frente de la reconstrucción, que fue un momento muy complicado, con muchas urgencias, emergencias, con el COVID, con el volcán, y tuvimos, verdad, una posición frente que la verdad es que no aportó mucho, es más que promesas electorales que ahora no se cumplen, ¿no? Y ahora me sorprende porque el gobierno actual lo que hace es solo mirar hacia atrás y decir lo mal que hicimos nosotros las cosas. Pero cuando bajan en la cuenta del debe y del haber, cuando comparas lo que hicieron uno y lo que hicieron otros, pues los datos están ahí, ¿no? Puedes hablar de viviendas, puedes hablar de carreteras, puedes hablar de ayudas a los sectores económicos y cuando pones el mapa de uno y otro, pues los números son los que son. Y quizás eso no es bueno para el gobierno actual, ni para el del Cabildo, ni para el del gobierno de Canarias. Mira, ahora que usted puso el ejemplo, de usted se ha hablado esta semana mucho, de la que fue consejera de Agricultura, con lo de la ayuda del pago por pérdida de renta, que bueno, creo que el jueves o el viernes, nos decía aquí el consejero Narváez Quintero, eh, que claro que él se sorprendía cuando le escuchaba a usted decir, a ver, que han tardado 2 años para arreglar esto. Pues sí, también ha tardado 2 años en venir a La Palma, señor Quintero, que yo lo aprecio mucho personalmente, pero es verdad que agricultura se ha desentendido mucho los agricultores y han estado los agricultores en un limbo entre agricultura y la consejería de la señora Nieves Lady Barreto, de la Consejería de Reconstrucción, y a veces no le han dado respuesta a ninguno de los dos. Y esa es la realidad. Nosotros dimos una ayuda en 2 meses basado en un reglamento europeo, que es el que se usa para las ayudas, y el que está usando ahora el Cabildo para pagar los 6,5 millones famosos.
Os ha repetido hasta la saciedad del gobierno que el error fue utilizar Pues, ese reglamento. pues fíjese, si ve las notas de prensa de hace un año o así, del anterior director general, decía que la herramienta se había usado bien, era esa precisamente la que se tenía que utilizar. Mira, es el reglamento europeo para catástrofes naturales, que el volcán es una catástrofe natural, sí o no. Las otras opciones no nos daban ni cantidad de ayuda. Por ejemplo, la ayuda de minimis la utilizamos para, que también la nombró el señor Quintero, como si no supiéramos que existen. Esa ayuda de minimis la utilizamos en el volcán para los ganaderos y para los pescadores. Tenía un tope en aquella época de 25.000 euros por beneficiario y era rápida, sí, pero no llegaba a las necesidades del sector platanero, que eran mayores de 25.000 euros por beneficiario. Y después que decía que teníamos que haber dado una ayuda específica para el volcán, unas ayudas específicas que perfectamente sabe que hay que pedir una autorización a Europa, porque todas las ayudas de agricultura que están dentro de la PAC, las ayudas nacionales tienes que pedir una autorización europea, eso tarda meses. Dijo otra cosa que es todavía peor, que tenemos que haber esperado al final de la campaña para pagar con los datos reales. Entonces vamos a ver, es que hay que ponerse en el sitio. Nosotros estábamos en pleno volcán, con la gente que no podía ir a las fincas, con fincas llenas de ceniza, invernaderos rotos, personas que no podían llegar, sin riego, con una incertidumbre total. Bueno, es que yo no tengo nada que explicar a los palmeros, a los del hierro quizás sí porque no estuvieron, pero a los palmeros no tengo que explicarles lo que pasamos, ¿verdad? Y me dice que tenemos que esperar hasta noviembre, diciembre del 2022 para pagar la ayuda, o sea, un año. Yo estos días que pues he tenido alguna comida con cooperativas y he estado pues hablando con plataneros y me decían, pues menos mal que nos pagaste, Alicia, porque estábamos desesperados y fuimos nosotros los que te pedimos que por favor hicieran algo para adelantar las ayudas porque no teníamos que llevar a casa. Y es verdad que hay algunas que se desviaron los cálculos porque el precio del plátano se disparató. Entonces hay personas que tenían otras fincas, no solo las afectadas, sino otras, incluso en otras islas, grandes fincas en el sur de Tenerife, que esas fueron muy rentables ese año. Y al final del año, hacer el cómputo, no solo no tuvieron pérdidas, tuvieron ganancias. Entonces esas personas tienen que devolver parte de la ayuda. Pero la mayoría tienen que devolver una pequeñísima parte y muchos ni siquiera tienen que devolver nada. Los realmente afectados por el volcán, los que se quedaron sin fincas, sin ingresos, no tienen que devolver nada, porque no ingresaron nada más ese año. Entonces, esa ayuda que le dimos fue un bote salvavidas para no hundirse, para poder llevar comida a su casa. Y cuando yo veo a este gobierno de Canarias, que de 2 campañas todavía por pagar la pérdida de renta, y solo pide el tiempo en hablar de mí, yo digo, mira, igual tú tienes que hacer ver, ¿sabes? Porque igual tú tienes que hacer ver, porque nosotros en 2 años estamos pagando, y aquí llevan casi 2 años y medio y no han pagado, sino una campaña y mal pagada, que fue esa campaña famosa que pagó el director general, cuando estaba el director general Taño, 10 millones de euros, que ahora tuvieron que darle 6 millones de euros al Cabildo para pagar el resto, que el Cabildo tiene desde enero, tiene el dinero, estamos en noviembre, lo va a pagar con el mismo cálculo, con el mismo reglamento que lo pagamos nosotros, y todavía no lo ha pagado en noviembre. Entonces, bueno, yo sí les pido que se pongan las pilas, que se dejen de hablar de los demás y que se pongan, que hablen de lo suyo. No tiene la sensación, porque le escuché también, bueno, no sé si le escuché o le leí, o las dos cosas, decir que si volviera para atrás usted lo volvería a hacer igual, algo así, algo parecido, ¿no? Eh, pero no tiene la sensación que todo esto ha radicado en las fincas que no estaban en La Palma. Si no llegamos a esa ecuación, yo creo que nadie se hubiera parado a esto. Es decir, el problema ha radicado en eso que con el mismo SIF, vamos a llamarlo así, tenían plátanos en La Palma y plátanos en el sur de Tenerife. Entonces, claro, hemos puesto el grito en el cielo y los titulares de prensa, ahí me incluyo, los titulares de prensa se pagaron fincas con dinero destinado a la ayuda por pérdida de renta, se pagaron fincas en Tenerife. No, no es que se pagaran fincas en Tenerife, es que a esa persona que tenía fincas en varios sitios se le pagó por la finca afectada. Pero al final de año, al hacer el cálculo de la pérdida de renta de esa persona, sus ingresos son de varias fincas, de la afectada y la de Tenerife. Correcto. Es que claro, a veces es difícil explicarlo, pero es sencillo en realidad. Sí, sí. Claro, esas desviaciones se produjeron, es verdad, y bueno, la realidad es que esas personas tuvieron mayores rentas que otros años, es decir, que no tuvieron unas pérdidas de renta, esa es la realidad. Y bueno, habrá algún caso de alguna zona, por ejemplo, Tijarafe, que le dimos una parte de un anticipo, porque es verdad que la cooperativa nos pidió, por favor, que ellos también tenían ceniza, y que ahí también puede haber gente que tiene que devolver, porque Tijarafe después tuvo buenos precios, ese año muy buenos precios, entonces, es decir que...
Pero básicamente yo creo que el mensaje yo creo que es que se pagó el momento que se tenía que pagar, que después de 3 años las devoluciones son mínimas y que hay un momento complicado, sea una respuesta necesaria y consensuada más con el sector, con No, las cooperativas. le hacía la pregunta, porque a veces me da la sensación que eh, la oposición, cuando uno está en el gobierno o está en la oposición, pues lo ve desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Pero a veces me da un poco la sensación, y sobre todo en este asunto, que todos hubiéramos hecho lo que hizo la consejería, todos hubiéramos hecho lo que hizo Alicia Van Ostenden. Es decir, una situación de crisis, pleno volcán, los agricultores no recibían dinero de ninguna parte, porque no lo recibían de ninguna parte, tengo un dinero aquí para repartir, vamos a repartirlo. Que me equivoco en algo, bueno, pues levanto la mano y digo, oiga, mire, perdón, vamos a ver cómo lo podemos arreglar, perdón, no era mi intención equivocarme, porque seguro que la intención ni de los técnicos, ni de la consejería, ni de la consejera era equivocarse, era que saliera bien. Hombre, se equivocaron. Pues sí, pues igual en algunos puntos cometieron un error. Pero digo que a veces me da la sensación de que nadie es capaz de decir, oye, mire, yo pagué, levanto la mano, cometí un error. Y al otro no tiene ya nada más que decir, vamos a intentar solucionar el error. Hemos tardado, o el gobierno ha tardado un poco en encontrar la fórmula. Dicen que es la mejor, la que han encontrado ahora. Vale, venga, lo compro. Pero es que ya no hay más caso. Ya no hay más caso, es utilizar políticamente contra la oposición. Es que es absurdo porque estás hablando mal de la oposición, de lo que hizo la oposición, cuando realmente la realidad quizás es para hacer una cortina de humo para no hablar de lo que Pero no ¿me entiendes estás lo que quiero haciendo decirle? tú. Alicia Van Sí, Ostenden sí, era la además, consejera. Y además Alicia Van el Ostenden error, el levanta la error mano y fue, dice, oiga, sí, cometimos un error. Sí, sí, hay algunos errores de cálculo. Vale, bien, perfecto. Oiga, no, exactamente no hay errores de cálculo. Lo bueno, que hay es un error en la previsión del precio que iba a haber ese año. Es decir, tú haces una previsión de qué pérdida va a tener esta persona en función de los precios medios de los últimos años con una fórmula hecha, pero ese año el precio se dispara y, hombre, nadie podía tampoco saber que el precio se iba a disparar. Es decir, fue un error de previsión, no un error de cálculo, un error de previsión. Pero claro, no somos divinos, no podemos vale. adivinar el futuro. Es decir, utilizamos los precios medios, que es lo que se utiliza para hacer una previsión a futuro. Pues sí, nos equivocamos porque no pudimos prever que el precio se iba a disparar de esa manera como se disparó. Ese Pero fue el nuestro que se error. equivoca por hacer algo, y más en el caso de necesidad en el que se encontraban en aquel momento, pues se equivoca. Oiga, mire, cometimos un error. ¿Qué es lo que quiero explicar? Cometimos un error, lo asumimos. Se hizo un error por ese cálculo que se había hecho. Vale, se soluciona el error. Ahora, lo que no veo es a ninguno de los políticos nuestros, o a muy pocos, lo que no veo es preguntando, oiga, y el siguiente pago de la ayuda por pérdida de renta, oiga, y el Estado va a mandar otra vez las perras, oye, vamos a repartir el dinero que tiene el Cabildo. No, nos hemos quedado encasillados en lo que se hizo. Pero mira, te puedo decir un ejemplo. Yo cuando llegué a la consejería también me encontré reintegros de otras ayudas y a mí no me viste saliendo a decir, es que ahí falta un reintegro de no sé qué. No, es decir, si ahí te encuentras una cuestión que hay que resolver, la resuelves, pero esto de estar mirando hacia atrás todo el tiempo para lo que denota es que quizás no puedes hablar de lo que estás haciendo. Y esa es la realidad. La realidad es que el gobierno de Canarias debe 2 anualidades a los agricultores de pérdida de También la renta. debe el Estado con Canarias, ¿no? Sí, también la debe el Estado en Canarias, efectivamente, pero es verdad que también se puede ir adelantando. Nosotros hemos solicitado al gobierno de Canarias, oye, gobierno de Canarias, tú tienes un presupuesto de 11.000 millones de euros, tuviste el año pasado un superávit de 1.000 y pico millones de euros, ¿no podías dedicar un par de milloncitos para la palma de este superávit que tuviste? No lo puedes hacer, ir adelantando el trabajo. Yo lo hice con el PDR, adelanté fondos mientras no me llegaban los fondos de Madrid y se puede ir haciendo, es decir, que también es ponerle voluntad, yo creo, y empatía y cercanía con los afectados y escucharlos, y de saber cuál es la necesidad real en el valle y saber que tú tienes que dar una respuesta como competente, porque la Consejería de Agricultura es la competente. Mm. La fórmula que aplica el Cabildo va a ser la misma para el reparto de los 6,5 millones de euros que las que aplicó usted en la consejería. Sí, yo he estado leyendo el listado y ahí pone el mismo reglamento, es decir, una pérdida de renta calculada igual con los datos de producciones de los años anteriores, de los precios de venta, la renta que tenías comparada con la renta que tuviste ese año. Se El hace único problema es que igual no cometen errores porque ya ha pasado, es a año ya han vencido, pasado 2 años, claro. y entonces el cálculo no es un supuesto, ¿no? Claro, ya es el Sino cálculo usted real. produjo tanto, pues tanto se le paga, ¿no? Eso es, ya es un cálculo real, no es una previsión, es un cálculo real, con lo cual no tiene que tener
ningún fallo. Oiga, con todo esto que se está hablando ahora del POSEI, hasta el ministro Plana, no sé, me dio la sensación el otro día que, entiende nuestra postura, que entiende la postura de los canarios, porque esta sí parece unánime. No sé, le pregunto a usted, ¿usted también está en contra de que una futura el reparto nuevo del POSEI quede en manos del Estado, pueda quedar en manos de... Sí, yo creo que el estatus de las regiones ultraperiféricas tiene que seguir siendo como esa cajita separada de Ujú. fondos que tengan el nombre por fuera que pone esto es para las regiones ultraperiféricas y no mezclarlo con el fondo nacional, porque es verdad que necesitamos seguir defendiendo esa. Y claro, Europa, vamos a ver, Europa hay una oleada de derecha y extrema derecha con países del norte de Europa que son reacios a las ayudas agrícolas a los países del sur. Tenemos un comisario europeo de agricultura que es de Luxemburgo, que es del Partido Popular Europeo. Y este tema de la centralización de los fondos a nosotros nos parece un disparate. Es verdad que para la Unión Europea va a ser más sencillo, en vez de tener 20 fondos, no solo los nacionaliza, sino que los mezcla, fondos agrícolas con fondos sociales, con fondos de Ujú. cohesión, es decir, los metes todos en el mismo cajón. Nos parece un error y yo creo que la Comisión ya se está dando cuenta y yo creo que la Comisión va a recular con esto. La Comisión Europea ha sido una propuesta como de máximo, como de un órdago. Yo creo que se metió la Comisión Europea, Ujú. se dio cuenta ahora de que la contestación es total por parte de los países y por parte de las regiones ultraperiféricas, por supuesto, en lo que les toca, en lo que nos toca a nosotros. Y yo creo, espero y deseo que cambie de opinión y se rebaje toda esta cuestión, que sigamos manteniendo nuestros fondos aparte. A estas alturas cree que lleva usted razón con lo de la reconstrucción a través de una macrofinca. Bueno, usted o los que pensaban como usted, Bueno, no pero era una macrofinca, bueno, era eh, ha- reparcelar. hablando popularmente, Sí, venga, sí, venga. sí. No es que fuese una macrofinca en la que tuviese una parte, no, mi finca era mi finca, pero la administración pública te hacía los caminos, las redes de riego, volvía a sorribar, lo hacía todo así, toda de una por fase, pero te daban ya una especie de llave en mano, una finca terminada en la que tú solo ¿Usted tenías que sigue creyendo poner. que esa fórmula es mejor? Yo sigo pensando que esa fórmula es mejor, además yo sigo pensando que a estas alturas tendríamos parte del trabajo hecho. Yo sé que era más complicada de gestionar, mucho más complicada para la administración pública, que quizás es lo que rehuyen otros gobiernos, que es más fácil repartir el dinero y que cada uno se busque la vida. Eso para la administración es mucho más fácil, más eficiente, no tienes ningún riesgo. Tú repartes y ya está. Yo creo que es más arriesgado para la administración tomar liderazgo y asumir ese trabajo, que es un trabajo complicado, porque tienes que hacer todas las reparcelaciones y hacer todos los proyectos, poner de acuerdo a todo el mundo, pero al final el resultado es mucho mejor, porque el resultado es que construyes el 100%. Aquí el resultado es que se están construyendo quien puede, como puede, donde puede. Las redes de riego no están, los accesos a las fincas cada uno por su lado. Uno está sorribando por aquí, el vecino está sorribando por allí, está quedando todo un poco complicado, ¿no? Y además, sobre todo, que lo está haciendo quien puede, quien tiene la capacidad económica de hacerlo. Y además, todo lo que trae alrededor, el precio de la tierra se ha desorbitado porque hay mucha demanda, hay mucha, ¿cómo se puede decir? Hay mucha ganancia, bueno, hay muchos problemas de conseguir tierra y de competencia por todo eso Ujú. cuando son tantos los que están solicitándolo. Yo creo que si hubiese sido la comunidad autónoma hubiese tenido mayor poder de negociación y mayor control sobre todas esas cuestiones. ¿Y hubiese estado el dinero? Porque usted me está diciendo que ahora alguno está sembrando por aquí, otro por allí, que hay una pista por aquí y otra por allí, pero claro, a mí me pasa como usted, que también pregunto a agricultores o a cooperativistas, ¿no? Y me dicen, sí, bueno, es que aquí hay tres, cuatro que están esperando a cobrar el valor real de lo perdido para ver cuándo le pagan la finca y cuando le paguen ese dinero, pues preguntas al ayuntamiento y te dice, bueno, es que este camino no lo hemos podido todavía hacer porque estamos haciendo porque nos falta que nos paguen este dinero, porque nos falta... ¿Usted cree que de la otra manera hubiera estado el dinero? ¿Quién hubiera adelantado el dinero? Porque Pues era mucho dinero, ¿eh? habría tenido que trabajar el gobierno de Canarias para buscar la financiación. Esa es parte también del trabajo del gobierno de Canarias, es buscar financiación para estas obras. Buscarlo fuera, evidentemente, una parte del gobierno de Canarias y una parte del Estado. Incluso se podía haber pedido a la Unión Europea una parte. Es decir, que eso es parte del trabajo de los, Ujú. de los líderes políticos, es buscar los fondos para la respuesta. No, le preguntaba esto porque no hemos conseguido para pagarle a la gente que cada uno haga lo que pueda. Eso todavía no lo hemos conseguido.
Porque ahí están los agricultores esperando. Eso no lo hemos conseguido. Ya sé que usted me va a decir, bueno, pues es culpa de no sé qué, pues el gobierno de Canarias no ha puesto su fondo. Bueno, culpa de toda la administración, de la que sea, Madrid, Canarias, La Palma, como usted quiera, pero no hemos conseguido pagarle a la gente. Entonces, si no hemos tenido el dinero para pagarle a la gente y que cada uno haga luego lo que quiera, ¿cómo vamos a conseguir para hacer todo eso? O sea, para hacer, no iba a decir macrofinca, para reparcelarlo todo otra vez, tomas de agua, carreteras, para hacer todo eso. Bueno, se tendría que buscar un compromiso a distintos niveles de administraciones, evidentemente, pero eso es el trabajo que tienen también en el debe el gobierno de Canarias, es decir, que también hay que buscarse la vida cuando estás en el gobierno para buscar los fondos. ¿Sabes? Me va a permitir antes de acabar, porque tengo una curiosidad, ya es curiosidad de locutor. Oye, ¿usted cómo lo lleva? Cuando la semana pasada tuvieron pleno en el Ayuntamiento de Los Llanos, correcto, sí. Eh, ¿Cómo lo lleva cuando está sola? O sea, cuando es la única voz de la oposición. ¿Eso cómo se lleva? Porque claro, usted en el Parlamento sube al Parlamento a defender una postura de agricultura, que le he escuchado, o otras que tienen que ver, muchas de ellas con La Palma, obviamente. Pero claro, detrás de usted sube Nueva Canarias, o sube no sé quién, o sea, que hay más oposición. Pero en el Pleno, en el Ayuntamiento, solo está usted. ¿Eso cómo se lleva? Bueno, yo y mis dos compañeros, claro, sí, pero es verdad sí. que somos la única oposición y encima estamos en aquel medio foso en medio que parece que somos hay los desgraciados en el medio que nos tienen como hasta con un nivel más bajo. Tenemos que mirar hacia arriba. Sí, Parece sí. bastante feo, por cierto. Pero bien, pues bueno, con responsabilidad porque por el hecho mismo de ser la única oposición somos la única referencia que tienen a veces los vecinos de los llanos para poder ser escuchados en algunas cuestiones. Entonces, somos la única voz disidente que puede auditar la acción del gobierno. Yo le pongo un ejemplo. La semana pasada se llevó una ordenanza para regular cómo se dan las ayudas de emergencia social. Esas ayudas son ayudas que se dan puntuales cuando una familia tiene un problema pues para pagar alquiler, para pagar la hipoteca un mes o para comprar los libros de los niños o para incluso para alimentos, para un dentista, para unas gafas. Estamos en un municipio afectado por el volcán, con muchas familias que se vieron tocadas. Además, en un municipio que tenemos mucha población migrante, que al final es la que está sosteniendo la economía, en un municipio donde los alquileres están por las nubes, o sea, es una cosa... tenemos un municipio de 20.000 habitantes con alquileres de una capital de provincia, ¿no? Pero bueno, en toda La Palma estamos sufriendo eso, es que lo de los alquileres y tenemos los sueldos peores del país. ¿Cómo conjugas todo eso? Pues evidentemente las necesidades sociales a veces son importantes. Entonces aparece una ordenanza para recortar estas ayudas, para limitarlas y para incluso para cuando quieras, cuando necesites más de 2 al año, que tenga que tener visto bueno de la concejalía, que es un puesto político, pues a nosotros nos parece un retroceso. Bueno, pues somos los únicos que podemos en el Pleno criticar esas cuestiones y que los vecinos sepan que se está llevando esa cuestión al Pleno. O como, por ejemplo, hace 2 meses que se hizo un pleno extraordinario para ceder el Parque Cultural Islas Canarias al Cabildo y se hizo en un pleno extraordinario que pedimos que se retransmitiera, que se nos negó el derecho a retransmisión y que tuvimos que hacer una moción al siguiente pleno para poder tratarlo y que los vecinos escucharan lo que teníamos que decir tanto el gobierno como la oposición. Es decir, no me quiero enrollar, pero lo que quiero decir es que al final somos la única voz discordante. Es verdad que es duro, porque a veces las respuestas del alcalde no son las mejores, porque intentamos ser siempre respetuosos, intentamos fiscalizar, pero desde el respeto, y a veces no encontramos lo mismo enfrente. Pero bueno, nosotros no nos achantamos y no nos tal, porque sabemos que al final esta es nuestra responsabilidad, frente no solo a los que nos votaron, sino a todos los vecinos de los llanos, que quizás hay muchos que están descontentos con el bipartido el bipartidismo de Coalición Canaria y PP, que pleno tras pleno demuestran su poca amistad. Es decir, en el último pleno fue bastante curioso porque empezaron a disputarse quién iba a dar una medalla a la asociación de vecinos una o la asociación de vecinas otra, y empezaron a pelearse por esa cuestión en medio del pleno, una cosa bastante bochornosa, la verdad. Cuando tenemos que por cierto ya habían aprobado, eso lo habían aprobado ya en un pleno en la legislatura pasada.
La verdad es que es tremendo, porque aprobamos en un pleno una concesión de una medalla de oro a 2 asociaciones de vecinos, o de 2 asociaciones, y sí, y al final en el pleno se montó ahí una media trifulca entre 2 partidos que son socios de gobierno, que tú dices, oye, pero no puedes hablar antes del pleno, que tienes que dar esto delante de los vecinos y vecinas, este espectáculo bochornoso. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y bueno, y ahí seguiremos nosotros desde el Partido Socialista proponiendo, fiscalizando, pero también proponiendo. Y además, nosotros cada vez que vemos que es algo bueno para el municipio, lo apoyamos. Casi siempre apoyamos las propuestas buenas para el municipio, las que no vemos que no, por ejemplo, esta ordenanza no nos parecía buena para nuestros vecinos, para muchos vecinos que tienen momentos de problemas económicos y que tienen que tirar de la ayuda del ayuntamiento, que para eso está. Que además tengo que decir que el ayuntamiento destinamos 130.000 euros de fondos propios para ayudas de emergencia social, que las luces de Navidad son 100.000 euros. Es decir, que vamos a ponerle también las cosas en contexto. Las luces de Navidad funcionan de noviembre a diciembre de noche. Las ayudas a las familias son todo el año. 130.000 euros, 100.000 euros de luces. Es decir, que a veces también tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades. Ujú. Y está bien, las luces son muy bonitas, es verdad, es precioso, la Navidad es muy bonita, los niños, pero no podemos traer unas cosas para dar a otras. Tenemos que tener claro que es importante para nosotros. Ahora va a tener que enmendar también el presupuesto del ayuntamiento. Sí, estamos en ello. Estamos en ello ya, Estamos ¿no? en ello, sí. Pues va a ser el mes de enmendar. Sí, estamos en ello. Ya nos pasaron, el concejal de Hacienda amablemente nos pasó un borrador de presupuesto, el borrador ya nos lo pasó, para que podamos tener algunas semanas para poder hacer las enmiendas. Este año parece que van a tener el presupuesto los llenos mucho Sí, antes. por fin, este año sí, por fin. El año pasado lo aprobamos en abril, creo que fue. Este año sí, ya se han puesto las pilas y vamos a ver si lo podemos aprobar antes de final de año. Le voy a agradecer su visita esta mañana. Bueno, gracias a ustedes por Muy- invitarme. Muy amable, como siempre. Gracias. Vamos a una